Buen día, es una oportunidad importante para participar en esta megaconvención de estudios VB 2022. Participo con el tema El currículo en tiempos de pandemia COVID-19, cambios impostergables en la VB. El COVID-19 ha impuesto en el sector educativo retos y desafíos que son impostergables en el caso del tema curricular dentro del campo pedagógico. Desde la docencia universitaria se parte de la necesidad que pongamos nuestra mirada al tema del currículo en un mundo que cambió a consecuencia de la pandemia. La pospandemia es una realidad ineludible para el ser humano y como lo expresa el filósofo Noah Harari, las decisiones que tomen los ciudadanos y los gobiernos al enfrentar el COVID moldearán el mundo en los próximos años. Muchas de las medidas tomadas a corto plazo durante la emergencia y desde el tema que nos incumbe es la educación virtual y la multimodalidad de la misma. Estas se convertirán en parte integral de la misma. A partir de lo señalado, debe valorarse cualquier proceso de cambio en el currículo y este debe ser expresión de lo inmediatamente futuro en la lucha de la erradicación de la desigualdad y el logro de la pertenencia educativa. De aquí que desarrolle un análisis crítico como aporte a la teoría educativa en la línea de investigación, problemáticas, necesidades y exigencias académicos formativas de investigación, de organización y de funcionamiento de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en una metódica que se centra en procesos de reflexión crítica para la producción de conocimientos para la revisión curricular y de allí para el avance de la VB como innovación educativa a partir de su currículo. Proyecto y el currículo de la VB constituyen innovaciones educativas. El currículo y proyecto, este último como estrategia de articulación curricular, presentan fundamentos de la pedagogía y la didáctica crítica en el marco de la epistemología radical, en una cualidad integrativa que abre la posibilidad de tributar a la configuración de saberes y conocimientos integrados en las distintas disciplinas científicas para comprender la realidad como compleja. El currículo de la UVB amerita ser valorado para darle mayor pertinencia con respecto al proyecto de transformación nacional en materia de las necesidades del aparato productivo nacional. Plantear un proceso de transformación curricular desde el punto de vista de quien suscribe significa cambiar el currículo existente y de allí la innovación educativa que es. Mientras que si hablamos de un proceso de revisión curricular, acusaríamos a la realización de ajustes para lograr la correspondencia con respecto a las exigencias actuales que demanda el desarrollo nacional que debe resolver la revolución bolivariana. La revisión curricular es una oportunidad importante para propiciar procesos de intercambio formativo y uno de los mayores esfuerzos debe redundar en consolidar un sistema categorial en cuanto al lenguaje común para el abordaje del currículo de la UVB como una materia pendiente. De allí que propongo una primera fase donde se establezca en el colectivo de la comunidad UVBista regularidades en cuanto a la fundamentación ontológica del ser humano ciudadano a formar en las actuales circunstancias del país. En la segunda fase de trabajo se debe desarrollar reflexiones sobre los alcances de los ejes de formación y su tributación al perfil de formación contextualizado en las particularidades de los PFG, teniendo en cuenta que ya el Plan de la Patria desde el 2013 nos está solicitando la incorporación de un eje de formación relacionado con la socioproducción. Y en cuanto a proyecto, es necesario para ver la transdisciplinariedad establecer cuáles son las unidades curriculares que deben mantenerse, cuáles son las que deben adecuarse y cuáles son las nuevas unidades curriculares emergentes. Todo esto en un trabajo en colectivo al interior de los programas de formación de grado y en consulta permanente entre docentes, estudiantes y comunidad en general. En la tercera fase debe lograrse ya concreciones en el proceso de actualización e incorporación de unidades curriculares emergentes y electivas, estableciendo las regulares y
haciendo las valoraciones de las mismas en cuanto a disposición y progresión vertical y horizontal, su número de horas, su número de créditos y niveles de prelación y codificación en un formato único de presentación al interior de los PFG y de toda la universidad. Una de las cosas más de mayor trabajo que hay que hacerse aquí son las vinculaciones interdisciplinarias entre las unidades curriculares. Esto debe ser logrado. Por último, culmino en esta lámina con los rostros de dos presidentes de Venezuela en tiempos de revolución que nos han expresado que la batalla del conocimiento es la batalla de la conciencia, y nosotros como educadores debemos contribuir desde la educación a crear las nuevas subjetividades sociales de esta revolución en el socialismo bolivariano del siglo XXI. Gracias.